Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a una cantante que ha dado mucho que hablar en los últimos meses y estamos hablando de Mafra y sus maravillosos covers. De hecho ya hemos hecho un video sobre ella en el canal que vas a tener por acá arriba o debajo en la descripción y hoy vamos a escuchar su cover de la canción Unethical de Fausia, que no conozco, así que si me recomendás también escuchar la versión original, lo voy a hacer, déjalo escrito debajo en los comentarios, pero preferí arrancar directamente por el cover porque Mafra tiene una versatilidad en su voz pocas veces vista y que pertenece a estilos que en lo particular me gustan mucho, así que por eso volvemos a hacer un video sobre ella. Así que sin más preámbulos vamos a escuchar con qué nos encontramos en esta versión de Unethical de Mafra. ¿Es más pop? Salvo que después se vuelva metalcore, como estaba esperando que ocurriera, como con el otro cover que hizo. Ok. Qué buenos graves que tiene. Fíjate cómo vibra con la mandíbula tremendamente cuando finaliza cada una de las secciones. Ese ligero vibrato que hace, pero es todo muy orgánico. Sin embargo, al principio puse cara porque me sonó como bastante particular cómo está coloreada su voz en esta canción. Y de hecho, en algún momento se armó bastante barullo, como decimos acá en Argentina, bastante revuelo respecto de que algunos creían que era inteligencia artificial. Como estamos muy a la orden del día con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, decían que Mafra estaba picheada de alguna forma por la inteligencia artificial, pero para mí está cantando realmente. Esto quizás está haciendo un lip sync porque grabó previamente y para el videoclip o para este video más casero simplemente se grabó cantando encima o haciendo la mímica de la canción ya grabada, pero se escucha como alguien que ha cantado realmente porque no tiene esas microfisuras que ocasionalmente tienen los sistemas o las herramientas de inteligencia artificial a la hora de crear o procesar una voz humana. Set my body aflame, lock me up and close the door when it rains. Maybe it's my fault I put you up so high. Darling, I think you can make the devil cry. And I've been waiting for the sunset. Qué bello esto. But you're never sorry, are you? No, you don't even care. How can you stand and watch while I'm breaking all my bones, trying to hold you close, cut my heart right out of my body, tearing off my skin just to let you in. Isn't it a bit unethical? Got me on my knees, have you any mercy? Fíjate cómo está, ahora vamos a volver a escuchar esta sección de todas maneras, no te preocupes, cómo atraviesa desde los agudos a los graves sin ningún tipo de inconveniente. Lo que me interesa con estos análisis es que podamos apreciar la música desde otra perspectiva completamente distinta. Por eso, como siempre, te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. Acá está el piano en soledad con la voz. Ocasionalmente aparecen otros instrumentos, como por ejemplo esa suerte de hit orquestal que escuchamos previamente con unas cuerditas de fondo, pero todo está resumido en el piano. Pero fíjate cómo va tan agudo y tan grave a la vez, pasando de una palabra, de una letra a la otra sin ningún tipo de inconveniente. Efectos. ¿Escuchaste eso de fondo? Como si fuera un sinte de fondo, o como si fueran unas cuerdas pero muy sintéticas. Presta atención, con auriculares lo vas a percibir, pero pasa subrepticiamente, ni lo notamos, pero un aparece de repente porque encima en esta sección donde vuelve a la estrofa, sale el estribillo, todo se calma nuevamente y vuelve con el piano solo, pero de repente aparece como un haz de luz, como si fuera una estrella fugaz y uno lo siente como por esta altura, fíjate. Bellísimo. Va creando tensión.
apertura vocal. Ahí ese golpe de glotis bellísimo que hizo. Fíjate cómo simplemente la inclusión de unas cuerdas medio estacateadas, ahí con un marcato, tan, tan, tan. Son 4 acordes durante toda la canción, si bemol mayor, por lo menos acá en el cover. No sé en qué tonalidad está la canción original porque no la escuché. En todo caso, si es de tu interés, luego la podemos analizar para ver las similitudes y diferencias que hay respecto a la interpretación de Mafra. Pero en esta canción, si bemol mayor, sol menor, re menor, do, esto. ¡Qué cambio hermoso! Se pone más aguerrida. Sí, rompe todo. Fíjate cómo se fue densificando hacia el final, cómo fue acumulando energía y cómo fue acrecentando poco a poco la intensidad de cada una de las secciones para empezar a romper mucho más su voz y poder darle un giro dramático a lo que estamos escuchando, porque como se trata de una canción que tiene letra y que por supuesto tiene una cantante en este caso, es muy importante cómo se interpreta esa letra. Porque al principio parecía una canción muy tranquila, muy sopesada, independientemente del título, que eso ya podría darnos alguna información al respecto, pero a medida que se acerca al final empieza a corroer su propia voz y se vuelve naturalmente más agresiva, sin que ella tenga que cambiar su postura. Se está moviendo un poquito más, quizás porque necesita comprometer mucho más el cuerpo a la hora de hacer esta interpretación vocal, pero no es que tiene que hacer grandes despliegues corporales para poder demostrar ese cambio de actitud que ya notamos inmediatamente en su voz, incluso si ni siquiera la estuviéramos viendo. Que se escucha triste, sollozada. Buen final. Me ha gustado mucho volver a escuchar y a analizar a Mafra, esta vez con su cover de Unethical. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.